Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir. Primero, la satisfacción de contar con su predisposición, señor director, el secretario nacional de Planificación y Desarrollo, Semplades, para poder hablar con otro intelectual, investigador y académico de la importancia del doctor Luis Verde Soto. Pavel Muñoz, señoras y señores, ha tenido un espíritu muy amplio, muy profesional, y para mí me resultó simple y llanamente una sorpresa muy agradable el saber que si hay funcionarios que debaten con las personas o similares, que teniendo otros resultados, como este caso de medir el margen de ciudadanas y ciudadanos que han merecido a través de las políticas públicas la posibilidad de pasar de una condición de pobreza muy crítica a una situación, incluso muchos de ellos, a una credencial hacia la clase media baja o hacia la clase media media. Han habido oportunidades y bueno, eso es lo que van a mencionarnos y a darnos a conocer a partir de este instante. Hubo un estudio de Semplades que fue animado reiteradamente por casi una campaña publicitaria, y que merecía aquello como un logro gubernamental. Semplades simplemente comprobó aquello y mencionaba, entre otras cosas, que como 900,000 ecuatorianos ya no eran pobres en etapa de crisis permanente, una forma de ser pobres crónica. Hay algunas denominaciones y hay algunas hipótesis, y de esto permanentemente incluso los organismos internacionales de desarrollo discuten a menudo, no coinciden en terminologías. Abundan estudios en donde se ubican muchísimas discrepancias. A veces es por la metodología, en ocasiones son por muestras que se dieron en etapas no muy coincidentes para poder compararlas. La suya, por ejemplo, con el mayor respeto a Pavel, tenga la bondad, la suya, doctor Verde Soto, resultó una investigación al tenor de lo que Semplades había manifestado. Cuéntenos, humanamente o profesionalmente o académicamente se le ocurrió decir, veamos cómo está este rubro, veamos cómo está estos resultados, digamos, de la incursión que ha tenido el gobierno con verdadera obsesión, por lo menos en el discurso del presidente de la República, por reducir la pobreza. Y cada vez que él tenía números más, números menos, ponderaba en las sabatinas de que la guerra estaba declarada a la pobreza y que los resultados iban por buen camino. Semplades le ofrecía, creo, también un buen abastecimiento de datos. Sí es bueno que identifiquemos cada uno de los esfuerzos para que sepa la gente de que no es un asunto de oposición política ni cosa por el estilo. Pienso que son las dos circunstancias una contribución a la cabal orientación de nuestra gente, porque son investigaciones, así de simple, y los dos la han hecho en mérito a lo que saben y pueden hacer. Tal vez comenzaría por Pavel Muñoz.
Se le pidió a usted reiteradamente desde la Presidencia de la República que controlen y que ofrezcan contribuciones para investigar permanentemente los logros de las políticas gubernamentales para atacar la pobreza. Gonzalo, buenos días. Luis, lo propio y la ciudadanía, doctor, que nos escucha. Bienvenido, muchas gracias. Gracias. Con gusto acepto esta invitación a un diálogo, a un debate. Seré claramente frontal, diré lo que creo del artículo sobre el cual se me invitaba a comentar, que es el artículo de Luis Verdesoto publicado en Plan B. Y empiezo con esto, Gonzalo. Usted me ha invitado a que conversemos sobre el tema si realmente ha bajado la pobreza en el país. Y desde ahí soy claro y enfático. La pobreza ha bajado significativamente, y lo importante es cómo ha bajado la pobreza, ¿no es cierto? Está asociada a un crecimiento que tiene características de redistribución de la riqueza, un crecimiento que lo que busca es potenciar que los pobres, ¿no es cierto?, creen sus capacidades y busquen las condiciones para que eliminen la pobreza, puedan salir de la pobreza. En ese sentido, evidentemente, sí, Gonzalo, soy claro y enfático. Después podremos ir conversando sobre el artículo de Plan B, sobre el cual ha escrito Luis Verdesoto, que en mi opinión, digamos, ya nos dirá el propio autor, digamos, o quien hace la nota, pero a mí me parece que si la nota está mal redactada, Luis debería, ¿no es cierto?, pedir un gran llamado de atención a los redactores de la entrevista, ¿no es cierto?, a quien transcribió la entrevista, porque hay un sinnúmero de inconsistencias, un sinnúmero de errores, y me parece que si partimos de un error, de un análisis inadecuado, vamos a llegar a conclusiones inadecuadas. Eso es lo primero. Lo segundo, de lo que usted señalaba, Gonzalo. Lo iremos haciendo advertir al público, porque mucha gente debe haberse bajado este importante artículo de la revista Plan B. Seguro, y si así y la metodología que ellos usaron es una entrevista, y lo que le preguntan de entrada es: ¿realmente ha bajado la pobreza del país? Ahora le trasladamos esa pregunta a usted, me parecía procedente, y usted dice que sí. Sí, y enfáticamente lo decía Gonzalo. Además, un pequeño paréntesis, usted me decía si el presidente ha instruido que permanentemente estudiemos esto. No porque el presidente haya instruido, digamos, porque el país lo hace, porque tenemos la institucionalidad para hacerlo, porque adscrito a la Secretaría de Planificación está el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, ¿no es cierto? Y es el que tiene los datos para poder estimar trimestralmente esto con las encuestas de empleo. Y lo que dimos a conocer en las últimas 3 semanas son los resultados de la encuesta de condiciones de vida, que le explicaré a detalle ojalá con capacidad pedagógica, digamos, para que la ciudadanía pueda entender el mensaje de fondo y no quedarse en los tecnicismos, que como usted sabe, estos tecnicismos ratos son odiosos. En las comparaciones internacionales no siempre se usa la misma metodología, en las propias estimaciones de pobreza del país no siempre se usa la misma metodología, pero lo importante es saber que todos los tipos y todas las formas de medición de pobreza coinciden en señalar que hay una caída significativa, sea esta por ingresos. ¿Ha detectado usted o no ha detectado una obsesión del señor presidente en este tema? Sí, claramente, ¿no es cierto? Y no de él, sino mía, de todo el gobierno, porque nosotros tenemos una convicción política y creemos que nuestro imperativo ético, nuestro imperativo político es erradicar la pobreza. Además, en sus redes sociales decían, les invitamos a debatir si existen pobres en el país. Claro que existen pobres, evidentemente existen pobres, ¿no? Todavía nos encontramos con una pobreza, digamos, severa, extrema en algunas localidades del país, ¿no es cierto? Esta pobreza duele, y mientras exista un solo pobre en el país, nosotros no descansaremos con esta obsesión, como usted la llama, ¿no es cierto?, de combatir, de erradicar la pobreza. Es una buena obsesión. Es una buena obsesión. Fíjese que en nuestro Plan Nacional para el Buen Vivir, al 2017, nosotros tenemos el objetivo de erradicar la extrema pobreza por ingresos, y evidentemente estamos adecuadamente o digamos sanamente obsesionados con ese tema. Entonces decía Gonzalo, las 3 formas de medición de la pobreza que se utilizan, con un paréntesis, yo creo que aquí ha habido capacidades estatales instaladas desde al menos la segunda mitad de la década de los 90, ¿no? Desde el año 95, el entonces Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador, CISE, formó una generación de gente que hoy es experta en mediciones de pobreza en América Latina. Está Mauricio León, Carolina Reed, René Ramírez, José Rosero, Carlos Larrea, Juan Ponce, director de Flaxo, Andrés Mideros, que hoy está con nosotros. Es que, digamos, el país fue en esos años, en los años 2000, de 1996, catalogado por el BID, ¿no es cierto?, como un país que tenía el mejor instrumental para medir qué pasaba con la pobreza. Y eso ventajosamente no se ha perdido, sino que se ha fortalecido. Instrumental, ¿a qué llaman instrumental ustedes? Instrumental en el sentido de tener, digamos, las herramientas para poder hacerlo. Y la encuesta de condiciones de vida
vida es eso. Después del censo, la encuesta de condiciones de vida yo diría que es el instrumento estadístico más potente para que podamos tener, digamos, indicadores de cómo van las condiciones de vida en cada una de las familias ecuatorianas, al menos las que se encuestan. Son 28,000 viviendas las que en este momento se han encuestado en el país. Recordemos que la encuesta anterior tuvo 13,000 casos. Entonces, el momento que hoy tenemos 28,000, tenemos una mayor representación. Antes no podíamos tener datos de la Amazonía, hoy la Amazonía está mejor representada, ¿no es cierto? Y es por esto, insisto, Gonzalo, que podemos dar datos como los siguientes. Tres Usted tipos de comienza pobreza. diciéndole al encuestador de Plan B, no usted, para ser franco, la pregunta encierra estos, un acerto suyo o de Semplades, que dice que habría 900,000 pobres menos en el Ecuador. Y cuando esto se le traslada y se le pide una lectura de este anuncio a usted, nos hará la fineza de defender esa respuesta, que yo la leeré en resumen. Pero escuchemos primero lo que le dijo, lo que seguramente quiere incorporar como una certeza válida cuantitativa, los 900,000 pobres menos que supuestamente, vuelvo y repito, las políticas públicas, lo que ha organizado y ha manejado el gobierno en diferentes instituciones han dado o han arrojado ese tipo de resultados. ¿Verdad? Permítame, eso es verdad, pero permítame contestarle así, Gonzalo. Fijémonos en los tres tipos de medición de pobreza. Pobreza por ingresos. Nosotros asumimos del gobierno, digamos, con una pobreza por ingresos de 37,6%, en este momento está en el 22,6%. 15 puntos porcentuales de caída. Pobreza por consumo, lo asumimos en el 38,3% y está en 25,8%, 12,5 puntos de caída. Y la de necesidades básicas insatisfechas la recibimos en el 52% y está en el 35,8%, 16 puntos de caída, ¿no? Esto significa que en el primer caso de la pobreza por ingresos, 1.400.000 personas dejaron de ser pobres por ingresos. En el segundo caso de consumo, 1.300.000. Ahí usted me hace una pregunta, Gonzalo, pero dividamos. La cifra que está en la entrevista de Luis Verde Soto se refiere a extrema pobreza. ¿Cuántas personas salieron de la extrema pobreza? 900.000 personas en realidad, pero de la pobreza, ¿no es cierto?, salieron 1.300.000 personas. Es decir, hay que considerar el dato. Y después voy a terminar con una cosa ya entrando en debate, digamos, con el Pero expliquemos al público que ha sido medida la pobreza por ingresos y consumo, que a su vez arroja dos medidas, la extrema pobreza y la pobreza. La extrema pobreza se considera al estar los ingresos diarios por debajo, no sé si usted esté de acuerdo, de $2.75 y no poder cumplir las necesidades básicas, mientras que se considera que hay pobreza cuando una persona no puede atender una de las necesidades básicas. Y hay otro indicador, señores oyentes, que es el de la pobreza por necesidades básicas, que mide 7 aspectos: educación, salud, vivienda, entre otros, que permite establecer quiénes están por sobre una línea de pobreza. Esto permite medir medianos plazos en donde hay una mayor injerencia pública, pues se trata de servicios como educación o salud. Sin embargo, esto no permite medir las oscilaciones de consumo de la gente, y por ello el Ecuador usa una tercera forma de medición de la pobreza que nos explicará el señor secretario, que se llama la tipología de Katzmann, que mide la pobreza crónica, es decir, aquellos que siempre serán pobres, y 2 tipos de pobreza más, la de arrastre y la reciente. Poquito largo, pero era necesario darle esta premisa al público. Y lastimosamente muy confuso. Yo soy respetuoso de la producción de los cientistas sociales del país y lo hago el debate con mucho respeto. Y por eso decía, si Luis, tal vez, no sé si él tiene que reclamarle a quien redactó la nota, pero en el primer párrafo, que tiene 9 líneas, hay 7 errores. ¿No es cierto? 7 errores. Y señalo los que usted me comenta. Digamos, primero Luis dice, hay 2 encuestas básicas en el país, el censo y la encuesta de condiciones de vida. Si el censo
censo ya no es encuesta, digamos. Señala Luis, ¿no es cierto?, que tenemos una muestra de 23.000 casos, son 28.800 casos. Lo más preocupante es esto, ¿no? La extrema pobreza, entiendo que Luis quiere hacer el análisis de la encuesta de condiciones de vida, dice la extrema pobreza por ingresos. Primera cosa, ¿no es cierto?, la encuesta de condiciones de vida no mide la pobreza de ingresos, mide la pobreza de consumo. Dice Luis, la extrema pobreza de ingresos se encuentra en $2.75. No sé de dónde saca el dato Luis, no me coincide con ninguno de los que tenemos en las estadísticas oficiales. Si queremos saber cuál es la línea de pobreza extrema por ingresos, ese es $1.52. Si queremos saber cuál es la extrema pobreza por consumo, es $1.58, ¿no? Pero yo creo que me preocupan los oyentes, porque no sé si le estamos metiendo en unos tecnicismos odiosos, y yo insisto en esto, ¿no es cierto? Estas tres formas de medición de pobreza, ¿qué está detrás? En la primera se le pregunta a las familias cuánto ganan, ¿no es cierto? Ya, esta es una pobreza que a ratos, esta es una forma de medir que a ratos genera ciertas dudas metodológicas, porque si yo le pregunto a usted, señor Rosero, ¿cuánto gana? Usted la primera reacción que tiene tal vez es no decirme el dato real, se suele sobreestimar este dato, ¿no es cierto? Pero de todas maneras esto se lo capta trimestralmente en las encuestas de empleo y nos da un dato. Claro, yo podía haber pensado que lo han cambiado a Pavel con la señorita Moroso y entonces no me convenía decir. Exactamente. Entonces, como a veces eso no se restringe, digamos, el dato no es tan preciso, se va a una segunda herramienta estadística, la encuesta de condiciones de vida. Ahí no se le pregunta a la gente cuánto gana, se estima el consumo diario que tiene, ¿no es cierto? Y este consumo que tiene diario se lo, digamos, compara con lo que serían elementos kilocalóricos, nutricionales, de lo que una persona necesita diariamente para poder subsistir y reponer, digamos, un estado energético básico, elemental, ¿no es cierto? Esas son estándares internacionales, se recomienda que se consideren 2.141 kilocalorías, ¿no es cierto? Se estima el consumo de los hogares, ¿no es cierto? Se ve qué hogares están consumiendo 1.141 kilocalorías por persona a día y se estima, ¿no es cierto?, que esto da un gasto promedio, ¿no es cierto?, un consumo promedio de $2.80 diarios, para saber si una persona, ¿no es cierto?, que consume más de eso, digamos, está en una condición de, digamos, la persona que consume menos de eso está en una condición de pobreza por consumo, y la que consume más de eso, ¿no es cierto?, ya está considerado no pobre. Entonces, insisto, me preocupa, ¿no es cierto?, si a la ciudadanía estamos metiendo en tecnicismos odiosos. Yo creo que el mensaje fundamental es: todas las formas de medición coinciden en que el Ecuador la pobreza ha caído, sea por ingresos, sea por consumo o por necesidades básicas, que son noticias importantísimas y buenas para el país. Seguramente en el otro segmento veremos en qué condiciones, y comparada con los anteriores regímenes, cómo hoy se ha caído más la pobreza y de mejor forma. Sí convenía aludir a las metodologías, aludir a las evidencias o herramientas o insumos que ustedes han seleccionado para ofrecer los informes que no están resultando coincidentes. Pero a mí lo que me preocupa es con lo que le preocupa a la gente. La enorme cantidad de recursos económicos que a través de todas las secretarías y ministerios, instituciones que se crearon para el efecto, un montón de burocracia, analistas y estudios que han costado buen dinero al Estado Nacional, no obstante tener un organismo solvente como Semplades. Pero de lo que yo conozco, han habido también otros estudios que han reforzado, entre comillas, este trabajo. Eso es lo que le interesa a la gente, si ha sido bien o mal utilizado esos dineros, si han sido eficientes en el manejo de esos recursos de ayuda a la gente para salir de la pobreza. O estamos frente a una situación muy grave que sería, francamente, una burla nacional, una mofa social, pero bien fea, no justa para nuestra comunidad. El engaño es lo peor. Y no seamos fatalistas, pero hay estudios que dicen que la gente que salió de la pobreza está volviendo a la pobreza, que ocupó esa pieza de habitación, por así graficarlo, una temporalidad. Pero como comienza a fallar el dinero que debía sustentar aquello, no se le dio oportunidades para que esa gente salga de la pobreza con esfuerzo propio y generando una especie de
acciones de trabajo solidario, de trabajo por grupos, no sé cuántas estrategias no se han utilizado y resultó inoficioso el esfuerzo con un gasto fantástico. Pero es una hipótesis que usted la va a defender porque algo leí de esto en sus respuestas a la revista Plan B. Muy buenos días de nuevo, señor doctor Verde Soto. Buen día, Gonzalo, buen día, Pavel. A ver, yo quisiera empezar señalando un tema de contexto que es absolutamente necesario. La pobreza es un tema central de los ecuatorianos, un tema nacional, no es un problema del gobierno, no es un problema de la oposición, es un problema nacional. Tema que lo vengo sosteniendo en los últimos 20 o más años, tal vez te puedes referir a mis libros, tal vez el que habla sobre temas de una sociedad en crisis, que refiere hacia una formación de un acuerdo nacional contra la pobreza. Estos son viejos textos en los que he trabajado hace tiempo sobre el tema de pobreza y que podría ser un buen elemento de referencia. No me interesa caer de odioso en los tecnicismos y voy a evitarlos por el momento. Mi lectura es una lectura de una cifra oficial, no es la lectura de una cifra creada por mí, es la lectura de la encuesta de condiciones de vida, que por cierto es un instrumento entre los periodos intercensales en los cuales sirve para poder guiar la planificación pública. ¿Dónde la vio, doctor? En el INE, que es uno de los instrumentos, inicialmente en algunos lugares apareció que eran 23.000 casos, luego apareció 28.000, ciertamente es importante que haya más casos. Con el universo. Porque yo me equivoqué, en algún lado apareció 23.000 o 28.000, pero eso no es el tema. Lo que hace con mayor o menor tamaño muestral, lo que hace es bajar. Y puede llevar a distorsiones. No, baja el tamaño del margen de error, afecta la precisión, pero yo creo que ese no es el caso de lo que queremos decir. El tema es evitar primero cualquier distorsión en la que se diga que en Ecuador no ha bajado la pobreza. En Ecuador la pobreza viene bajando y consistentemente desde el año 2000, una vez que se produce el punto más bajo de la crisis y comenzamos a salir de ella. Este tema de la consistencia en la cual esta línea, que es una línea casi continua que mide Ecuador y que la mide el Semplades en la estrategia con la lucha contra la pobreza, cuando agrega los periodos 1999-2010, ¿no es verdad? Lo que muestra es de que hay una consistente bajada de la pobreza en Ecuador desde el momento en que salía la crisis. La primera cosa importante a refutar contra los sentidos comunes, contra las visiones propagandísticas y contra los malos elementos de debate es: yo no he sostenido, ni sostendré, porque sería idiota hacerlo, de que Ecuador no ha bajado la pobreza. Al contrario, ha bajado la pobreza, y no solamente en Ecuador, en el mundo ha bajado la pobreza. En este rato, en la última década, en el mundo hay más o menos la mitad de pobres que habían antes. Eso es muy importante. En América Latina, toda América Latina ha bajado de la pobreza, no solamente los regímenes así llamados progresistas, sino consultados los de regímenes así llamados progresistas versus los regímenes llamados conservadores, los dos han bajado la pobreza en porcentajes más o menos parecidos. Perdone, doctor, usted convalida, no obstante, que en la época más esplendorosa del neoliberalismo se bajó la pobreza en mayores dimensiones que en la Revolución Ciudadana. Por lo menos así entendió. A ver, si uno tomara las cifras que aparecen, ¿no es verdad?, aquí en la misma, vemos que, tomando en el periodo 1999-2006, la caída de la extrema pobreza es un 7,26%. Mientras que en el periodo 2006-2014 es del 7,12%. Esa diferencia estadística no me parece significativa. Sin embargo, lo que quiero probar con esto es de que ante la presencia de un cuasi no Estado, un Estado neoliberal, producto de una gran escarnio público y escarnio presidencial de la larga noche neoliberal, se baja tanto la pobreza como cuando se gasta 3 veces más, cuando el gasto social se duplica 2 veces. Entonces, evidentemente, allí hay un tema que hay que explicar. Ustedes tienen que explicarlo políticamente. Académicamente hay muchas vías por las cuales tenemos que buscar explicaciones, y vamos a hacerlo. Pero la explicación política fundamental que hay que dar es cómo y por qué se ha llegado a niveles comparables de descenso de la pobreza en el periodo neoliberal, de aquella larga, oscura noche neoliberal, respecto de la
respecto del crecimiento estatal en su presupuesto de 3 punto y tantas más. ¿Podría repetir los números de estos escepticismos o certezas suyas? Si tomamos lo que dice la encuesta de condiciones de vida, ¿verdad? En el periodo 1999-2006, la baja de la extrema pobreza fue 7.26, la baja comparativa. Y luego en 2006-2014 fue de 7.12. En la pobreza, la baja en el primer periodo, en el 99-2006, fue de 13.9. En el caso del periodo 2006-2014 fue de 12.48. Se registran mejores cifras a favor del último periodo cuando se trabaja sobre necesidades básicas. Porque en el primer periodo, en el 99-2006, la baja es de 10.82, mientras en el segundo periodo es de 16.18. De todos modos, esa diferencia no justifica la magnitud de la inversión. Cuando se ha dicho que el Estado fue un Estado inexistente, un Estado acabado, un Estado sin capacidades, ocurre que tiene las mismas logros, los mismos impactos, los mismos resultados que cuando el Estado es un Estado crecido, es un Estado grande, es un Estado de gran dimensión. Y en pobreza de ingresos, ¿cuál fue la diferencia? Esa es la pobreza, que la extrema pobreza estamos viendo, pobreza de ingreso consumo, y la definición que se aceptemos por el momento. Me interesa aquí destacar una cosa. El primer periodo en el cual yo trabajo, es decir, 1999-2006, un periodo de 6 años, mientras que el periodo del gobierno actual es un periodo de 8 años. Al haber habido esas reducciones de pobreza, quiere decir que la pobreza tuvo mayor velocidad de caída, mayor celeridad en la caída en el periodo neoliberal que en el periodo estatista, llamémoslo así. De ese modo, lo que yo quiero decir no es que estoy defendiendo el periodo neoliberal. Claro. No es que estoy defendiéndolo en contra de las realidades. Estoy poniendo una realidad en la que muy probablemente lo que nos encontramos en medio es un mal estado en este momento y un mal estado antes. Y esto es básicamente lo que es usted. No acepto las realidades por lo siguiente. Primero, Gonzalo, usted decía que hay algunos estudios que sostienen que la gente ha vuelto a caer en pobreza. Me gustaría saber cuáles. De los que yo conozco, Luis mismo lo está. Y Luis no hace un estudio, Luis hace una apreciación de unos mismos datos. Estamos hablando de la misma encuesta. Luis se fija en la encuesta de condiciones de vida, yo me estoy fijando en la encuesta de condiciones de vida. Perdón, te repetir un segundo simplemente para que no distorsionemos el sentido central de la conversación. El retorno a situaciones de pobreza está medida en la metodología Katzmann. Los unos, ¿no es cierto?, salen y los otros entran. Eso lo define el grupo que tú diriges, el grupo del INEC. En la vieja metodología Katzmann, que viene desde el anterior siglo, allí se establece, ¿no es cierto?, una pobreza reciente y una pobreza de retorno. Eso es lo que se llama, ¿no es cierto?, en todos lados, este huracán en el cual entran y salen. Y este va a ser el gran tema de América Latina. Perdón que haya hecho una interrupción pequeña, simplemente es para que no distorsionemos las cosas. Sí, pero voy a lo esencial, digamos, ¿no es cierto? Yo con mucho respeto insisto, ¿no es cierto? Porque yo respeto la producción de los cientistas sociales del país, de Luis he leído algunas cosas, digamos, sobre todo en mi etapa formativa, pero debo decirlo con mucho respeto que esta cada rato cientistas sociales. Porque es parte del grupo de cientistas sociales, yo me considero parte del grupo de cientistas sociales en el país que venimos de la sociología, de las ciencias sociales, que nos interesa la investigación. No, también me considero, evidentemente, hoy estoy en tareas públicas, pero añoro con volver a la academia de donde provengo. Sí. En ese sentido, me parece con mucho respeto que es la peor entrevista que yo he leído sobre temas de análisis de pobreza y utilizando la encuesta de condiciones de vida. Y voy a lo esencial, que esto es la parte que más me preocupa, digamos, y me interesa en el debate, pero sobre todo de cara a la que la ciudadanía conozca. Por ejemplo, hay una parte donde en la entrevista Luis señala que el presidente Correa dice que no se deben hacer, que las únicas comparaciones posibles son las de 1995 con el año 2005. El presidente Correa jamás ha dicho eso. El Sabatina de hace 3 semanas. Lo que hemos dicho, Luis, siempre, este puntito. Es muy sencillo, lo dijo en la Sabatina, la primera vez que se presentó la encuesta de condiciones de vida. El presidente ratificó lo que llamaba un año típico y dijo que el único año típico que existe en el último periodo para hacer una comparación de las encuestas de pobreza es del año 1995. Debe estar grabado en todas las grabaciones, salvo que haya a borrarlo, creo que no, en todas las grabaciones que se han hecho sobre las Sabatinas. El presidente remitió e instruyó que la única
comparación que debe hacerse es la del año típico 1995. Vamos a ver si efectivamente ese es el año típico clásico del Ecuador. Revisemos, y dudo de esa apreciación, Luis, porque lo que nosotros hemos dicho tajantemente es, por favor, no utilicemos, porque metodológicamente es incorrecto, como dato, como año de comparación el año 1999. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos que más conocen, digamos, de historia se acordarán por qué el año 99 es un año complicado, es porque tuvimos la peor crisis económica financiera, ¿no es cierto?, del país. Eso significa que los niveles de pobreza, ¿no es cierto?, fueron exorbitantes y por lo tanto es un año atípico para poder hacer buenas comparaciones. Tanto es así que nosotros hacemos una comparación también, pero en el periodo 1998-2006, es decir, este que yo consideraría que se llame periodo neoliberal, versus el periodo 2006-2014. ¿Y qué pasa en la comparación de esos datos, Gonzalo y ciudadanía? Lo que tenemos es que la pobreza por consumo pasa de 44% a 38%, es decir, hay una caída de 6,5 puntos porcentuales. ¿Cayó la pobreza en el neoliberalismo? Sí, cayó. 6,5 puntos porcentuales, ¿no es cierto? Pero no le costó nada al Estado. En cambio que a ustedes... No, claro que le costó al Estado, porque teníamos... Estado 3,5... Si es que se asumiera eso... 3,5 veces... digamos la inversión, si asumiéramos eso, los resultados igual son dignos de felicitar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido un doble de caída de la pobreza. Es decir, si en ese periodo neoliberal, donde hay, por ejemplo, un expresidente que dice que con él estábamos mejor, la pobreza cayó solamente en 6,5 puntos, en nuestro periodo cayó el doble, 12,5 puntos porcentuales. Pero Gonzalo, quiero compartir lo contrario. Yo lo que sostengo acá simplemente es lo que dice la publicación del INEC sobre condiciones debidas. Y ahí se lee que el año 1999 la extrema pobreza fue del 20,12, en 2006 12,86 y en 2014 5. El escenario no es el adecuado para medir. Ese es el error que exactamente criticamos, porque tomar el año 1999 es un año típico para hacer las medidas. Bueno, perfecto, pero entonces no cometamos, permíteme, Pavel, te quiero invitar, no cometas tú el error central que tú has firmado en la Estrategia Nacional contra la Pobreza, donde comparas justamente y haces un solo bloque entre el año 1999 y el año 2014. Tú cuando manejas la Estrategia Nacional contra la Pobreza, incluyes en un solo bloque estadístico y más aún, no solamente eso, sino que haces una comparación con un indicador de pobreza en los 2 años. Entonces, básicamente, ahí me llama la atención que ahora me digas que no es comparable. Por favor, demostrémoslo, Luis. Está en la Estrategia Nacional contra la Pobreza. Demostrémoslo. Yo estoy documentado para mostrarlo. A ver, en este caso, y le quiero compartir con ustedes esto, ¿no? Fijémonos lo más importante, ¿no es cierto, Gonzalo, Luis, y ciudadanía? ¿Por qué cayó la pobreza, no? Y aquí tengo un dato, ¿no es cierto? Lastimosamente la gente no lo puede ver. No, sí lo puede ver. Tenga la bondad de esa cámara para este documento. Lo que tenemos es la comparación del periodo 1998-2006 dice que en esa época del neoliberalismo la pobreza cayó 6,5 puntos porcentuales. ¿A qué se debió esa caída de pobreza, Gonzalo? Se debió fundamentalmente a crecimiento económico. Es decir, en lógica redistributiva, los gobiernos neoliberales perdieron el año, ¿no es cierto? No hicieron redistribución de la riqueza en el país. En el periodo de gobierno de la Revolución Ciudadana, 8,4. Exactamente, hay un menos de 8,4, hay un más, apenas un 2,9. Eso significa, Gonzalo, que si bien por crecimiento debió haber bajado 8 puntos la pobreza en el periodo neoliberal, solamente bajó 6 porque hubo más concentración de la riqueza, y esto puede medirse en el coeficiente de Gini, que es el que mide, ¿no es cierto?, si una sociedad concentra riqueza o una sociedad redistribuye riqueza. Me gustaría que en su momento, Pavel, que en su momento... Termino con esto, ¿no? En el periodo nuestro, la pobreza cae el doble, 12,5 puntos porcentuales. ¿Y por qué cae? Por crecimiento solo se explica 5 puntos de esos 12, en cambio que los otros 7 provienen de política redistributiva. Lo que decimos entonces de que hemos tenido, ¿no es cierto?, más inversión social. La eficiencia de la política redistributiva. En los datos que estamos viendo, Gonzalo. Y hay un tema, usted está señalando algunos temas que en la literatura y clásicamente se reconocen como retornos de largo plazo. ¿Cuándo vamos a poder ver nosotros realmente los retornos de la inversión educativa? 10 años después. ¿Cuándo vamos a poder ver, ¿no es cierto?, lo bueno que ha sido o lo malo que ha sido para los niños tener educación inicial en este momento? Cuando tengamos la primera corte, seguramente serán 12 años después. Es decir, la inversión que hemos hecho, que evidentemente es la más alta, ¿no es cierto?, en América Latina en este momento, el 15% respecto al Producto Interno Bruto, nos va a dar incluso resultados, o ya nos da en la encuesta de condiciones de vida, ¿no es cierto?, nos da en
la encuesta de empleo, tenemos el desempleo más bajo de América Latina y de la historia nacional, pero muchos de estos retornos incluso podrán verse en los próximos años. ¿Ustedes son exitosos en ese rubro? Tenemos, nuestro indicador en diciembre del 2014 fue, Gonzalo, el 3,8%, mientras la región está más o menos en el 5%. Es decir, y tengo aquí un material, digamos, vario, para ver cómo el Banco Mundial, ¿qué dice el Banco Mundial? Hace un estudio, por eso le preguntaba a Gonzalo de dónde ustedes tienen este dato. El Banco Mundial, que no es un amigo de nuestros análisis, ¿no es cierto?, dice en el Ecuador, esto lo dice hace 2 años, de cada 100 ecuatorianos, 51 mejoraron sus condiciones. 21 de esos 51 pasaron a la clase media, 30 pasaron, ¿no es cierto?, del sector de pobreza a un sector de vulnerabilidad, el Banco Mundial. La CEPAL reconoce que el Ecuador, ¿no es cierto?, esto fue en el panorama 2012-2013, está entre los 3 países que más pobreza cayó, pero una cosa fundamental, Gonzalo, ¿no es cierto?, somos el país que más ha disminuido los indicadores de desigualdad, y esto es reconocido a nivel latinoamericano y mundial. En tiempo le estamos debiendo mucho al doctor Verde Soto. Adelante, doctor, con esta explicación, Luis. Te agradezco muchísimo, pero hasta ahora Pavel no me responde el tema central sobre el impacto del gasto público en la pobreza. La primera, y he sustentado 3 cosas. La primera es que no descendió la pobreza. ¿El gasto público en general? ¿Qué gasto público? Porque hay varios. Tal vez varias. La primera cosa que yo he sostenido es que bajó la pobreza y que esta baja de pobreza no es de Adán en el paraíso, el Ecuador. Esta baja la pobreza corresponde al mundo entero en que bajó la pobreza y corresponde también a el caso de toda América Latina y corresponde a países que como Perú, que tiene un modelo de desarrollo totalmente diverso al ecuatoriano, tienen la misma caída de pobreza. ¿Por qué se dio esa tendencia? Eso me explicamos políticamente el gobierno y académicamente buscaremos. ¿Pero por qué se dio esa tendencia mundial? La tendencia mundial es obvia, ¿no es cierto? La tendencia mundial depende básicamente de nuevos crecimientos tecnológicos, de nuevos crecimientos productivos, de nuevas capacidades y sobre todo, para el caso de los países donde se localizaba la extrema pobreza, al crecimiento de los commodities, de las materias primas en su valor. Ciertamente ha habido 2 formas de manejar la pobreza, 2 estrategias de manejar la pobreza y sobre eso vamos a hablar. Yo creo que justamente si vamos al tema de por qué ha impactado tan bajo el gasto público en la pobreza, debemos remitirnos entonces a una estrategia nacional por la pobreza. Pero entonces yo sostenía 3 cosas que espero sigamos conversando sobre ellas. La primera, no ha bajado la pobreza, pero Ecuador no es el único ni en las cantidades. Tú sostienes que el tema es el índice de Gini para poder medir que se ha cortado. Voy a sostener en un minuto más por qué el índice de Gini de 1995 se parece tanto al índice de Gini del 2014. Se parecen en volúmenes. Y tercero, ustedes son marxistas connotados, conocen, es verdad, por qué el índice de Gini, que mide ingresos, que mide flujos salariales, no plantea la concentración del capital, que es la que parece que más ha ocurrido en el Ecuador. Me refiero a los últimos estudios que el presidente dice estar estudiando sobre el actual más importante texto de economía en el mundo, que es el estudio de Piketty, ¿no es cierto? Bien, entonces la primera cosa que creo que queda allí es claro. Lo que estoy diciendo es de que si bien han bajado en términos aproximadamente los mismos en los 2 periodos, lo primero es de que hay mayor celeridad, mayor velocidad en el periodo neoliberal que en el periodo estatista. Y tú me dices que ustedes no han comparado, que no, yo te voy a decir que lastimosamente acabo que encontré la Estrategia Nacional contra la Pobreza, donde los indicadores que ustedes manejan allí, ¿no es verdad?, son indicadores que hacen relación a 1999-2010. Evidentemente lo que están haciendo ustedes es sumando 2 periodos que tú dices que son incomparables. Justamente lo que están haciendo los mismos instrumentos desempleados, los mismos instrumentos que tú tienes. ¿Qué fuente de información, Luis, si fueras tan amable? La misma Estrategia Nacional contra la Pobreza. No, pero de esa estrategia, porque esa estrategia también tiene el atlas de las desigualdades, que distintos. Estoy refiriendo al indicador social que ustedes hacen allí y a todas las comparaciones que ustedes hacen allí para no mostrar justamente este caso, juntan las 2 periodos. Pero lo más importante es, uno tiene que comparar siempre, y en análisis que en ciencias sociales tú sabes, se hace comparaciones, siempre se hace comparaciones aclarando por qué se compara y aclarando que uno puede comparar diferencias. No tiene que comparar similitudes, tiene que comparar diferencias y eso es algo que todos los estudiantes de todos los niveles de las ciencias sociales que hacen análisis comparativo asumen, ¿no es verdad? Entonces yo creo que la primera pregunta es esa. La segunda, y creo que es importante, tú hablas de que se medirá en el año 2000
2000 los impactos sobre la pobreza. Yo siempre recuerdo esta frase tan bonita. Sería 2025. Permítame relajar la conversación. Yo voy a acordarme de aquello que Alfredo Pérez Guerrero le dijo a Osvaldo Besamín cuando le dijo que le explicara el mural que está en la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Ese, de modo algo radical y prepotente, Osvaldo le refirió a Alfredo Pérez Guerrero y le dijo: este mural no lo entenderán ahora, lo entenderán en el año 2050. Entonces Alfredo Pérez Guerrero se regresó a su secretario y le dijo que le paguen por favor en el año 2050. Cuando tengamos que entender, ¿no es cierto?, cómo van a ser los impactos de la pobreza. El dato que me da es que sí Guayasamín cobró por ese mural. Es una invención. Es una broma que hizo Alfredo Pérez Guerrero con esa enorme inteligencia, casi tan grande como su cabeza, la de Alfredo Pérez Guerrero, hizo a Osvaldo. Pero bueno, yo creo que el tema central acá es cómo se maneja una estrategia contra la pobreza, ¿no es cierto? Una estrategia contra la pobreza, lo primero que hay que decir, ¿no es verdad?, es que en Ecuador yo creo que está equivocada la estrategia contra la pobreza. Yo creo que está equivocada, porque se parece muchísimo a esta modalidad de trabajo contra la pobreza que hace el nuevo ideólogo del gobierno, que es el economista Jeffrey Sachs. El economista Jeffrey Sachs, que es, como ustedes recordarán, tú te acordarás, o tal vez eras muy joven en ese momento, Pavel, el economista Jeffrey Sachs es actualmente llamado por el presidente de la República el economista más importante del mundo. El economista Jeffrey Sachs es el teólogo neoliberal más importante que ha existido ciertamente en las últimas décadas. Cuando yo llegué a Bolivia, en el 85 conocí a Sachs. Sachs en ese momento era el más importante, yo diría, autor de la masacre social más significativa de América Latina. La relocalización que ocurrió en Bolivia a partir de la aplicación más ortodoxa de una propuesta neoliberal, la hizo el economista Sachs, actualmente considerado el más importante economista del mundo, quien invita al presidente de la República a que hable sobre progreso y sustentabilidad para el Papa. A quien se entrevista con el presidente en los Estados Unidos. El economista Sachs, este economista tan inteligente, tan camino al premio Nobel por parte de los neoliberales, fue, no sé si tú lo recuerdas, Pavel, fue quien estuvo en una de las orejas, en la una estuvo Cavallo y en la otra estuvo el economista Sachs, del presidente Yamil Maguad para la dolarización. Por eso me extraña tanto cuando el presidente Maguad decía que él tomó la decisión del lado Sachs, del lado de la dolarización, ¿no es cierto? Tomó la decisión de la dolarización porque la otra simplemente una decisión de convertibilidad. Se asoció al economista Sachs, aquel que es ahora llamado, ¿no es cierto?, el economista más importante del mundo. El economista más importante del mundo, ¿no es verdad?, que tuvo agudos problemas en Rusia alrededor de manejo de lo que él llama el estímulo a los mercados. El economista Sachs contiene una idea bastante sencilla. El economista Sachs sostiene que lo que hay que hacer es incentivar el funcionamiento de todos los mercados, entonces todo funcionará bien. El economista Sachs experimenta con apoyo de Naciones Unidas, experimenta en África algo que se llama las aldeas del milenio. ¿Qué consiste en las aldeas del milenio? Consiste en inyectar, ¿no es verdad?, una cantidad de elementos de recursos que permitirían, según el economista Sachs, no según la realidad, permitirían que se rompa el círculo de la pobreza y se convierta en un círculo de riqueza y de prosperidad. El economista Sachs dice que si se inyectan en un espacio determinado, aldeas determinadas, educación, salud, vivienda, estímulos de mercado, financiamiento, etcétera, un rato determinado, quizás del 2050, como el caso de Osvaldo Guayasamín, podría romperse el círculo de la pobreza y convertirse en un círculo virtuoso de riqueza. Usted tiene unos párrafos mucho más claros. Quisiera terminar este razonamiento. Yo creo que en Ecuador estamos viviendo un poco lo mismo en este rato. Estamos viviendo un poco lo mismo en la lucha contra la pobreza o con la estrategia contra la pobreza. ¿No es verdad? Se ha hecho una cantidad de estímulos, ¿no es cierto?, a la economía, más bien de carácter procíclico, que el momento en que culminen súbitamente nos encontraremos frente a las debilidades clásicas de los regímenes populistas. Es decir, un agudo conflicto de todos los actores por la pequeña disputa por el excedente, porque un sistema, un modelo de desarrollo que se mueve en base a este tipo de estímulos requiere de una permanente inyección de excedente. Yo ciertamente creo, y esto no es un estudio mío, son estudios
consistentes en pobreza, ¿no es cierto?, de que solamente la inversión en educación, que yo considero que es absolutamente importante la inversión en educación, considero que te pido el mismo tiempo que has dado, Pavel, y la misma... No, yo soy bien justo. Te pido que seas Pero ya justo. te estás pasando. Del tiempo te digo, mi querido Luis. 3 cosas básicas, ¿no es cierto? Cuando uno hace inversión en educación, que hay que hacerla. Nadie es tan idiota en pensar que no hay que hacerla. Hay que hacerla, pero hay que hacerla bien evaluada en términos de calidad, no solamente en términos de... Hay un agregado sino más. que fundamentalmente quiero decirte que la inversión en educación sirve cuando una economía se diversifica. Eso está probado en el mundo. Esta economía no se ha diversificado. Esta economía se farrió, esta economía en este momento. Y yo creo que los ecuatorianos hemos farreado 50 años, como también nos hemos farreado los últimos 8 años, de capacidad de diversificación a partir del excedente que hemos tenido. Entonces, la inversión en educación puede ser importante, pero no termina siendo significativa cuando no hay diversificación. Terminaremos como en Colombia, teniendo 10.000 graduados en el exterior y reexportándolos al mundo 9.000. El gasto social, dice Luis Verdesoto, y esto me parece mucho más transferible a la ciudadanía, el gasto social que se hace desde el Estado debe tener efectos sobre la pobreza. La explicación de esto es que hubo un mal estado, dice Verdesoto, hubo derroche, falta de eficacia del gasto. No se trata solo de gastar, sino de hacerlo con una estrategia. Da la impresión de que no ha habido una estrategia. Se han comido la coyuntura más importante de los últimos 50 años, dice Verdesoto, a la Revolución Ciudadana, en cuanto a recursos y en cuanto a que han producido resultados muy menores a las fases o periodos que estaban ustedes mismos comparando. La dolarización fue una oportunidad para los campesinos, o para que los campesinos pudieran ajustar sus precios. También me parece que es un elemento interesante que usted le dé una respuesta. En los indicadores de la pobreza por consumo hay una alta responsabilidad del gobierno por el control de la política económica y de la política salarial. Es verdad que ha salido de la extrema pobreza un grupo de gente, pero el gasto que has tenido no justifica lo ocurrido. Y aquí pone cifras que, si usted cree conveniente, las puedo en un momentito leer. Hay mucha tela que cortar en términos de réplica a esto. Esta parte última, el gasto social que se hace desde el Estado debía tener un efecto sobre la pobreza. Discutible, no discutible, usted lo dirá. ¿Ha habido derroche? ¿Falta de eficacia del gasto? No se trata solo de gastar, sino de hacerlo eficientemente, quiere decir, o con una estrategia. Y que se han comido la coyuntura más importante de los últimos 50 años, como para que haya una reacción en la sabatina. Que se han comido la coyuntura más importante de los últimos 50 años, de un medio siglo en cuanto a recursos, y que han producido resultados muy menores, y que la dolarización no fue aprovechada por el sector campesino de nuestro país. Le repito, para que ojalá usted tenga una réplica que pueda entender la ciudadanía. Gracias, Gonzalo. Efectivamente hay mucha tela que cortar, ¿no es cierto? Primero quiero salirme de la biografía del señor Sachs y hablarle a la ciudadanía, tratar de hablarnos menos a nosotros mismos y conversar con la ciudadanía, que al final es la que nos escucha y debe hacerse su propia opinión de las cosas. Sachs para el presidente Correa? Es un economista que seguramente el presidente respetará, como muchos, ¿no es cierto?, cuando no coincidamos plenamente en nuestras propias ideologías. Pero sí hay algo que el Ecuador ha demostrado, Gonzalo, Luis, ciudadanía, es que nosotros hemos pensado con cabeza propia estos 8 años. Hemos pensado soluciones para nuestros propios problemas, y hemos dependido muchísimo, ¿no es cierto? No hemos dependido para nada, quiero decir, hemos dejado de depender, ¿no es cierto?, de opiniones externas. Por más importante que sea el economista, sociólogo, ¿no es cierto?, estadístico, lo que fuera que esté por fuera. Recogemos todas las opiniones, analizamos todos los criterios, pero, ¿no es cierto?, tomamos las decisiones para nuestros propios problemas. En ese sentido, digamos, la discusión que hace Luis a mí me
resulta muy audaz. Podemos discutir algunos elementos, digamos, sobre la política pública de estos 8 años, pero en temas de pobreza tengo una infinidad de informes, de estudios hechos por la propia Semplades. Uno que es importantísimo, que es un estudio que fue, digamos, referencial del año anterior en América Latina, que es el índice, el Atlas de las Desigualdades. Nos muestra cómo en periodos largos, ¿no es cierto?, entre el año 1990 al año 2000, ¿no es cierto?, no hubo prácticamente ganancias en términos sociales en el Ecuador, como en cambio en la década del 2001 al 2010 tenemos, digamos, al menos el 90% de parroquias han eliminado la pobreza. Este y algunos otros estudios hechos por nosotros, por la CEPAL, por el BID, por el Banco Mundial, el sentido común, no obstante, no es audaz, ¿no? No, y ahí voy a algunos elementos, ¿no es cierto?, donde quiero contestar a esa audacia en algunos sentidos, ¿no es cierto? Yo primero, en ciencias sociales siempre se dice que no hay que jugar a pitoniza ni hacer, ¿no es cierto?, digamos, adivinar el futuro. Y particularmente yo discrepo seriamente con la sentencia que hace Luis dice, al final de este gobierno seremos como Colombia, llegarán los 10.000 estudiantes, ¿no es cierto?, y tendremos que exportar 9.000. Yo claramente, ¿no es cierto?, ni lo deseo ni creo que va a ser así. ¿No? A mí me parece, digamos, primero me parece que es sentencial, digamos, trabajar sobre el futuro. Max Weber decía, ¿no es cierto?, no seamos pitonizas del futuro, si trabajemos con los datos concretos. Y segundo, como un ecuatoriano de buena fe, yo no deseo que eso sea así. Yo deseo que los 10.400 estudiantes que hoy están en las mejores universidades del mundo vengan a un país, ¿no es cierto?, que les permita mejores oportunidades de desarrollo. ¿Sí? Ya, ese es mi deseo. Lo contrario. Espero que sea así, ¿no es cierto? Y creo que estamos trabajando en ese sentido. Sería represar mala experiencia en otra latitud cercana. De lo contrario, estaríamos equivocados, pues, en las opciones que estamos y en las decisiones que estamos tomando. Entonces, respecto a esta anécdota que hacía Luis, ¿no es cierto?, donde dice, bueno, entonces paguémoslo dentro de 50 años. Yo creo que democráticamente a nosotros la ciudadanía nos ha pagado desde el 2007 10 veces en urnas, ¿no es cierto? Y esto muestra que la ciudadanía reconoce la política y el enfoque que hemos estado dando. Uno de los elementos centrales del artículo dice, ¿no es cierto?, ¿puede haber caído la pobreza? ¿No es cierto? Yo sostengo que no puede. Cayó enfáticamente. Nuevamente Luis dice, cayó menos que en el periodo neoliberal. Yo sostengo enfáticamente que cayó el doble, ¿no es cierto? Además sostengo que cayó por política redistributiva. Y aquí los elementos. Luis dice, nos farreamos de estos 8 años y ha habido despilfarro. Yo no sé si la gente, sobre todo la gente que nos escucha en los sectores rurales del país, considera despilfarro, ¿no es cierto?, el hecho de tener escuelas del milenio, el hecho de tener centros infantiles del buen vivir, el hecho de tener, ¿no es cierto?, centros de salud y hospitales, que teníamos un rezago histórico significativo en el país, Gonzalo Elías, ¿no es cierto?, y la ciudadanía. Es decir, hemos tenido ingresos y esos ingresos han sido destinados a la inversión. Por eso nosotros pasamos de una inversión del 4% como, digamos, porcentaje del PIB a una inversión del 15% como porcentaje del PIB, atendiendo al menos varios frentes, porque la pobreza, y eso sí es una cosa que tal vez lo único que coincido con Luis del artículo, me queda una duda personal, y si le volvieran a hacer la entrevista, si Luis repitiera algunos elementos que están ahí, en lógica analítica, digamos, en sus opiniones políticas, evidentemente sé que se las va a ratificar, pero en su dimensión analítica no sé si las repetiría. Lo que estoy de acuerdo es que el problema de la pobreza es multidimensional, se presenta de múltiples formas y hay que atacarlo de múltiples formas. Y es por eso que nosotros creemos que la pobreza no se la ataca con bonos, ¿no es cierto? La salida de la pobreza no es del bono de desarrollo humano, la salida de la pobreza es del empleo, la generación de trabajo. Ahí está. Por eso es que nosotros en la planificación nacional... En la economía productiva han fallado, especialmente en el campo. Hay que reconocer que, digamos, por eso me parece que es audaz discutir sobre los elementos de pobreza, porque ahí sí le digo, Gonzalo, ahí están nuestras mejores calificaciones. En cambio, en una lógica de haber cambiado el aparato productivo, la estructura económica y productiva del país, eso sí todavía tenemos unos grandes unos grandes retos por delante. Ahí sí, digamos, la asignatura todavía tenemos que ponerle mucho más. Pero decía, desde nuestro enfoque conceptual, es por eso que en estos años nosotros hemos creído que hay que privilegiar dos cosas. Un ataque duro, frontal, radical contra la pobreza extrema, y para eso tenemos una estrategia, como bien lo ha reconocido Luis aquí, que parte de un enfoque de intersectorialidad, es decir, que los ministerios no operen como islas separadas, que parte de un enfoque territorial. En este momento, y además una cosa que no se dice, no lo hemos dicho, pero Gonzalo, bajar la pobreza del 50 al 45, 5 puntos, es mucho más fácil que bajar la pobreza del 20 al 25, 5 puntos, ¿ya? Igual, estamos hablando de 5
puntos, de 55 a 50, ¿no es cierto? ¿Ya? Y de 25 a 20, ¿sí? Esos mismos... Es como cuando vamos a bajar de peso, ¿no? Exactamente, esos mismos 5 puntos son mucho más fáciles, pues cuando yo tengo una pobreza más elevada, porque estoy hablando sobre una pobreza coyuntural, si mejor ingresos, ¿no es cierto?, saco a mucha gente de la pobreza. Hoy nos empezamos a topar con pobreza más estructural, la pobreza más fregada de solventar, ¿no es cierto?, que está ubicado además en determinados sectores de la Sierra Central, en determinadas comunidades de la Amazonía, en determinados sectores de la zona norte de Esmeraldas. Por lo tanto, nuestra estrategia ya no es, digamos, universal en el sentido de las mismas políticas a todo el mundo. Ya necesita intervenciones particulares a territorios particulares, porque ahí la pobreza se presenta de manera distinta. Esa que es una vocación nuestra de la erradicación de la pobreza se junta con la de matriz productiva. Y al final las dos deberían encontrarse, ¿no es cierto?, en la generación de trabajo. Cuidado, y creemos, ¿no es cierto?, que el tema del bono, y a veces se maltrata también mucho los temas del bono, es la primera vez en la historia, desde que existe el bono, que gente empezó a dejar de cobrar el bono de desarrollo humano. Pero cuidado, pensamos, decía, que el tema del bono es la herramienta para erradicar la pobreza. Lo que rompe el círculo intergeneracional de la pobreza son las oportunidades. Un chico, como ha pasado hoy, ¿no es cierto?, de un hogar pobre, que ha salido en el grupo de alto rendimiento de los exámenes de la universidad, que puede acceder a una beca, seguramente ya sus hijos no serán pobres. Ahí se rompe intergeneracionalmente el ciclo de la pobreza. Y lo otro es con la generación de trabajo digno y estable, que es a donde apuntamos con el tema de matriz productiva. Y creemos, ¿no es cierto?, que la ciudadanía así lo reconoce, y hacia allá volcamos la inversión. No ha habido despilfarro entonces por... Pavel, es que también ustedes le convirtieron al bono en voto. No, porque si fuera eso solo tendríamos votos en quienes reciben el bono, y nosotros tenemos, digamos, mucho más voto y mucho más aceptación, digamos, de largo mayor que el universo de la gente que cobra el bono. Tenían, por un lado. Volvamos a ver esto en las próximas elecciones, querido Gonzalo. Vamos a ver, sí, pero no sé, me queda la impresión de que todas las políticas tenían también un componente, un valor agregado de interés de parte del gobierno en los resultados electorales. Tal vez ahí se complicaron ustedes. Una política exitosa va a tener resultados electorales favorables, Gonzalo, creo yo, porque, digamos, la gente va a reconocer que, ¿no es cierto?, se hacen las cosas... No ha sido exitosa la política. Pero insisto, digamos, porque además aquí puede ser la opinión de Luis frente a la opinión mía. Insisto que en esta lógica de pagarnos, y yo creo que la ciudadanía 10 veces ha dicho este proceso de cambio de la sociedad ecuatoriana, sí ha votado a favor nuestro, y me parece que es la más cara. Regresando de la clase media, están regresando a la clase pobre. ¿Y qué dirán? Luis, yo creo que, Gonzalo, yo creo que ahí, digamos, el mejor medidor lo vamos a tener en el 2017 para saber si es que esto es así, ¿no es cierto? Si la ciudadanía confía en que lo que estamos haciendo es adecuado, ¿no? No estoy hablando yo ni de candidatos, ni de hombres, ni de personas, ¿no es cierto? Porque el proyecto del cual yo participo y el que sostengo no busca no depender de un liderazgo ni de una persona. Yo creo que en el 2017 la gente valorará si el proceso es el adecuado y el debido, ¿no es cierto?, y sabrá responder, sabrá pagar, como decía Luis, ¿no es cierto?, no los próximos 50 años, sino en los próximos 2 años, nos volverá a pagar o no nos volverá a pagar democráticamente si cree que estamos haciendo lo correcto. Yo quisiera... Termina, Luis. Mira, yo creo que el primer elemento, claro, yo no soy una pitonisa, ni cuando hago futurología no la hago en esos términos, pero para retornar también en el sentido de anecdótico, para relajar un poco las cosas, que también es bueno no discutir siempre en términos acres y ásperos. Hace poco estuve en una escena con uno de los consultores del gobierno en que hablaban sobre que estás trabajando con ustedes para hacer prospectivas el año 2050, y el rato que yo planteaba, esto era el año pasado, de que había que bajar uno de los escenarios prospectivos del precio del petróleo, me dijo: jamás, eso no está en ningún escenario, ni de gobierno, ni nuestro como técnicos, porque el tema es básicamente el tema que ya sabemos, nos quedaremos en el poder para siempre, y la economía, que la cual abordamos de modo procíclico, jamás tendrá crisis. Eso es, generalmente los malos marxistas piensan que el tema básico es de que ni van a dejar el poder alguna vez, ni que tampoco la economía tiene crisis, y estamos al borde de una de ellas. Estamos al borde en el cual todos los instrumentos de política económica que se han ido manejando o se sostienen en créditos exteriores o se sostienen en una captación de excedente irregular frente a todas las regularidades pasadas, o
simplemente fracasa el modelo. Entonces, Entonces, solo un paréntesis, Luis. Hoy tenemos en el frente económico estimaciones con precio del petróleo de $40. yo te estoy hablando de hace un año, consultores que me dijeron que jamás había que plantearse el tema de la baja del precio del petróleo. Y además, esto podemos consultarlo a los informes que se hicieron, algunos de los cuales se puede consultar, supongo que públicamente, dado que fue hecho en fondos públicos, ¿no es cierto? Yo creo que el primer elemento, el carácter pitonizo siempre está presente en las previsiones que se hacen con instrumentos estadísticos. Ustedes hacen previsiones con instrumentos estadísticos en la Estrategia Nacional contra la Pobreza, cuando dicen que van a acabar la pobreza, ¿no es cierto? Y han hecho, ¿no es cierto?, una proyección hacia el 2017. Yo quiero ver esa proyección en 2017, creo que va a ser muy importante que podamos trabajarla. Te rectifico notablemente, yo no he hablado que al fin de este gobierno saldrán los chicos que están graduados fuera del país. No he dicho eso. Y te ruego no distorsiones, porque eso simplemente es un efecto para hacer política. Pero he dicho que va a poder pasar lo mismo que en Colombia, que es que luego de un periodo en el cual hay inversión educativa, pero no hay diversificación económica, pueden terminar saliendo todos. Y que yo me ratifico ciertamente las mismas estadísticas que se acaban de demostrar, ¿no es cierto? Todos los chicos que llegan a profesores universitarios. El aparato productivo no los capta. Y peor aún, hay una estadística que la conozco porque he trabajado algún alumno mío sobre dónde son captados los chicos que salen al exterior, pero dónde se ubican al retorno. Y ciertamente es lo más irregular, lo más concentrador, lo menos descentralizador, lo menos equitativo territorialmente, lo que ocurre con la prestación de servicios de los chicos que llegan del exterior. Ciertamente esos son los temas a los cuales me refería en esto. Cuando yo hablo que nos hemos farreado, me hablo básicamente de que el Ecuador se ha farreado, y eso insisto otra vez, se ha farreado. Creo que en este gobierno también, pero el Ecuador se ha farreado sus últimos 50 años de prosperidad. Esta prosperidad de 50 años, lastimosamente no pudimos sostenerla en términos de diversificación consistente de la economía y de la sociedad. Lastimosamente eso se muestra como tal. Del mismo modo como me parece un absurdo comparar, ¿no es cierto?, la subida de los términos de la crisis de entre 1995 y 99 respecto a la salida de la crisis. Y ciertamente hay que establecer los términos de la comparación y por qué se lo hace. Esto para entrada al tema central. Yo sí creo que hay un tema de fondo en la construcción del modelo de desarrollo y consiguientemente del modelo de construcción de la salida a la pobreza. Y lo estamos viendo en este rato, una vez que ya no podemos seguir sosteniendo estos regueros de modernidad, esta especie de descenso colonial. Pero nadie acierta, ¿no?, en todo el mundo. Así como la democracia, la construcción de salidas contra la pobreza es una construcción siempre permanente, y hay que tener la modestia de saber cómo se construye, en base a quiénes se construye. Por ejemplo, voy a ponerte uno de los temas, mientras se sostiene, ¿no es cierto?, se sostiene de que alguna subsecretaria, escuché por allí, que sostenía que el mejor factor productivo que tiene este régimen es haber logrado estabilidad política y también consiguientemente de modo derivado la estabilidad de los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Con lo que viene se complica este acerto, que es un acerto de profunda raigambre, yo diría, neototalitaria, ¿no es cierto?, que sostenido por esta persona que decía que el único factor, o el más importante factor que tiene la economía ecuatoriana es la estabilidad política. Lo sostengo, está grabado, está en todos los medios de comunicación. Lo que nos está diciendo es, sin aceptar semejante acerto, que yo jamás lo aceptaría, es... Tenemos que terminar diciendo por qué se han hecho todo lo posible para domesticar a la fuerza de trabajo, se han hecho lo posible por disciplinar a los ecuatorianos, se han pintado de carreteras todo el país, no hay inversión. ¿Por qué entonces no hay una salida justa a la pobreza en términos estratégicos? Yo cuando no hablé solamente de este último periodo, hablé de algo que me duele mucho más, que es parte de mi más profunda depresión en términos intelectuales, es saber qué nos hemos hecho estos 50 años con el país para terminar donde hemos terminado. Pasó revista al resultado Vinicio Alvarado y lo quiere, digamos, explotar desde el lado del marketing estatal o gubernamental, de esto de que se ha creado una idea artificial de que hemos bajado los niveles de pobreza. Gonzalo, no es artificial. Nosotros hemos dicho que no es artificial la que por eso se ha creado una idea artificial temporal de salida de la pobreza. No, lo que yo estoy diciendo eso no significa
que se haya dejado de ser pobre. Lo que Eso estoy diciendo está ahí, bien por favor, dicho. es esto. El gobierno se especializa en compararse sobre sí mismo, comparar 2006 con el 2014. Esa comparación, viéndose el ombligo, es la que está así deformada publicitariamente. Lo que necesitamos Pero es usted comparar. también pasó por 1999. Hay que comparar todo el conjunto de instrumentos estadísticos que tenemos para comparar. No hay que compararse solamente sobre sí mismo. Si yo me comparo sobre mí mismo, evidentemente puedo entender hacer cualquier tipo de logros o decir que tengo cualquier tipo de logros. Lo importante de un instrumento de planificación y de un Estado es comparar los largos, los medianos plazos de un país. Por ejemplo, ¿no es cierto?, comparar por qué el índice de Gini de 1995 es tan parecido al del 2014. Gonzalo, brevísimamente para terminar, y digamos, Pavel Muñoz, ha quedado claro que no comparto, digamos, de la interpretación de datos que hace Luis de la encuesta de condiciones de vida. Sin embargo, tampoco quiero cerrar de manera áspera, ¿no es cierto? Y quiero cerrar sobre lo siguiente. Primero, la década neoliberal fue una década perdida. Si nosotros vemos entre el año 95 y 2005, la pobreza prácticamente permaneció estable, entre el 39% y el 38%. En cambio, que en nuestro periodo, esa pobreza cayó 12.5 puntos porcentuales. Mi tesis es, el neoliberalismo fue una década perdida, así lo hemos sostenido. Nosotros hemos tenido una caída de 12,5 puntos en la pobreza por consumo. Segunda tesis que sostengo es que esa caída fue provocada, ¿no es cierto?, más por política redistributiva que por el propio crecimiento. Tercera tesis que sostengo es que la inversión pública ha sido un motor para eso y los resultados mejores ni siquiera se ven todavía, ¿no? Cuarta tesis que sostengo es todos los tipos de pobreza cayeron, por consumo, por ingresos y por necesidades básicas. Y una quinta respecto a lo que usted me preguntaba, Gonzalo, lo ha visto, digamos, Vinicio Alvarado como otro miembro del gabinete, porque esto se presenta y se conoce en gabinete. Y nosotros vamos a hacer, digamos, a publicitar estos datos o a lanzarlos 50 años o 20 o 10. No hay derecho de que los publicistas del régimen aprovechen de estos resultados preliminares que no dicen de... Y no son preliminares, Gonzalo, ¿no es cierto? Son claramente establecidos ya en una encuesta que toma un año de gran complejidad, ¿no es cierto?, que es un gran instrumental, y vamos a hacer, yo estaré en este medio, en otros seremos cero de este tema. Si es que viene una crisis como las que están anunciando compañeros suyos o pensadores más o menos de su ranking en el tema económico, puede ser que lo que venga trayendo la próxima crisis, que ya está inaugurada según ellos, hagan que la mayor parte de los esfuerzos e inversiones en pobreza queden condenadas a la nada. Gonzalo, eso no es así. Y le invito responsablemente a que no utilicemos el tema de crisis. Técnicamente, para que haya crisis se necesita, ¿no es cierto?, 2 trimestres de decrecimiento económico. La economía Aquí anotan en qué han consistido. Mira, ahí puede haber un montón de pseudoanalistas que ya le quieren ver al país quebrado, en crisis, un montón de cosas. De Alianza País, hemos conversado con el presidente Alberto Acosta y John Cajas Guijarro, que claro que le conozco, digamos, y tengo aprecio. En este momento tenemos una gran diferencia política con Alberto, digamos, estamos en orillas distintas, ¿no es cierto? Ya, pero salgamos de eso, además, ¿por qué le invito responsablemente, Gonzalo? Porque no le hace bien a la sociedad. Porque no le hace bien a la sociedad meterle la idea de una crisis cuando no hay una crisis, cuando estamos haciendo con responsabilidad todo el monitoreo permanente de la economía para tomar decisiones acertadas. Cuando técnicamente una crisis se advierte al menos con 2 trimestres de decrecimiento, decirle a la gente que hay una crisis, que se viene una crisis, que por lo tanto vamos a retroceder en los logros sociales de este gobierno, creo que no es responsable. Hace poco, Gonzalo, digamos, con absoluta, para mí no es responsabilidad, con una lógica de traición a la patria, se hacían comentarios recontra responsables sobre el sistema financiero, lo que fuera. Digamos, yo creo que podemos discrepar políticamente. Debe haber una posición. Es que el que inauguró fue César Robalino. Debe haber una oposición. Es el presidente de la Asociación de Bancos Privados. Para mí es una irresponsabilidad tamaña. Es una irresponsabilidad tamaña. Tal tamaña no es en este medio, sino en Radio que hasta está, digamos, tipificado en el COIF, ¿no es cierto? No quiero cerrar tampoco de manera áspera. Quiero cerrar bien, feliz, porque a la gente, digamos, muchas gracias. Decirle, y con gusto, Gonzalo, ¿no? Y decirle a la gente, ¿no es cierto?, que hemos caído en la pobreza. Que qué bueno que lo hayamos hecho, qué bueno que, digamos, ojalá sea este y todos los gobiernos, ¿no es cierto?, los anteriores y los próximos, porque mientras menos pobreza tengamos, ¿no es cierto?, mientras más oportunidades productivas
mejor para el país. Efectivamente, también coincido yo que el país estuvo de farra, sobre todo en la época, en lo que el presidente llama la larga y triste noche neoliberal, ¿no es cierto? Ya, el chuchaqui de esa farra, ¿no es cierto?, fue significativo para el país, pero creo que hoy la ciudadanía reconoce, ¿no es cierto?, que estamos en otra fiesta, una fiesta de mayor responsabilidad, donde buscamos que haya logros sociales no para beneficio nuestro, sino de la población. Y los resultados de la encuesta de condiciones de vida, lo digo como secretario de Planificación y lo digo como ciudadano ecuatoriano, son, digamos, resultados que hay que mirarlos en su real dimensión porque son positivos para el país. Hay gente que ha modificado su pobreza también. Yo creo que simplemente también lo va a hacer con algo de ironía, simplemente para poder, algo de sonrisa nos debe quedar, al menos la sonrisa no nos han quitado, así que yo creo que la sonrisa nos queda. Yo creo que lo primero es básico en esto, es de que sí es necesario hacer comparaciones de periodos que comienzan con la crisis y se terminan en el momento actual. Creo que esa es una primera cosa, como lo ha hecho el Central desde su momento, creo que hay que hacerlo, y erradicar definitivamente la instrucción de comparemos solamente con el año 95. El año 95 es ciertamente el peor año de todos, Pavel, es el peor año porque en ese año, si no recuerdan mal ustedes, que tal vez hace rato no lo tengan presente, hubo una guerra, y que tratar de comparar el año con guerra con cualquier otro año es realmente un despropósito y una forma. Perdón, lo hago solo porque en ese año hubo encuestas de condiciones de vida. Si hubiera en el 94 tomaría ese dato, pero para utilizar... Me refiero a la referencia del presidente de la República que dijo que solo debemos comparar con el año 95. A eso me refiero simplemente. El segundo, yo creo que para otra discusión, no esta, tenemos que ya no trabajar solamente datos de pobreza, sino la expresión concreta más mayor de la pobreza, que es la nutrición. Y tú sabes que las cifras de nutrición son terribles. Las cifras de baja de la nutrición son terribles. Lo han dicho los ideólogos del gobierno, lo han dicho los funcionarios de gobierno, y lo digo también yo. Creo que tenemos que trabajar un momento eso. Y tercero, algo que me parece absolutamente importante, es trabajemos, si ustedes están estudiando, como dice la propaganda, a Piketty, que por cierto es el director de estudios de la casa donde yo saqué mi doctorado y le tengo mucho respeto consiguientemente, trabajemos también los niveles de concentración, no solo de los ingresos laborales, sino del capital. Yo creo que básicamente... Abrigo la esperanza de que retornen a estos micrófonos distinguidos intelectuales. Muchísimas gracias por esta deferencia. Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir.